de la mañana con 2 minutos. Qué mejor forma de comenzar el día que con Fito Páez, Mariposa Tecnicolor. Qué maravilla. Mi infancia, mi adolescencia, mi adultez. Una persona que no evoluciona. Y todo lo que viene. No. Y empezamos con Fito, evidentemente, porque anunció conciertos aquí en México, ya no en un festival masivo con 20,000 escenarios, 5 minutos, no. Así, uno de veras, pues. 19 de septiembre, Auditorio Telmex en Guadalajara. 21 de septiembre, Auditorio Nacional en Ciudad de México. Y yo les recomiendo siempre tener amigos con tarjetas de preventa como, oye, 2 de este equipo se ofrecieron Luisa Cantó. Una eres tú. Sean amigos de Luisa Cantó. Te queremos mucho. Mañana empieza la preventa entonces, ¿no? Sí, claro, es mañana. Sí, ¿ya ves? Gente que está pendiente de tus necesidades. Esto sí que es un equipo, oigan, no, qué maravilla. Y además déjame decirte que hubo sacrificios fuertes, porque también Sí. Caifanes anunció concierto, varios pongan Caifanes de este equipo se sacrificaron. Cuéntalo, Para que tuvieras este momento. Está así en la que- escaleta. Pero todos sabíamos que íbamos a abrir con Caifanes. Pero la porque- producción te quiere mucho y decidió sorprenderte con esta música de todas las etapas de tu vida, porque él evoluciona con las generaciones, no es que tú no, por supuesto. Y es mi canción favorita, además. No sé Órale, si lo buen sabía tino. este equipo, pero qué... Es la favorita de Yosimar, nuestro jefe de información también. ¿Ah, sí? La puso diciendo, bueno, suerte, quizá le guste también. Así que, feliz Fito Páez. Maravilla, maravilla. A Feliz ti Fito Páez y para a quienes todos. nos acompañan, feliz miércoles. Y hasta ahí llega nuestro buen momento. Bueno, no, hoy sí abrimos con momentos más ligeritos. ¿Sí? Hoy, Ay, yo pues, sé, ¿estás segura, amiga? Bueno, ¿Con un depende. café con todo se puede ver medio gasolina? lleno o medio vacío. ¿Cómo Vamos te a- caería un vasito de gasolina? Ay. Luisa Cantó. La verdad es que es una sospecha que cada vez está más fundada. Nos fuimos a dormir con dos, pues, no quiero decir certezas, pero 2 confirmaciones de que el tema no es tan sencillo ni tan poco de atención como nos habían hecho creer o como habíamos entendido de las voces de las autoridades. Primero la Secretaría de Salud publica un tuit random hacia mediodía como de, estamos en brigadas sanitarias Ya que dando lo la decía- vuelta ya por que lo Benito dicen, Juárez. No usen su agua, ¿no? Tal cual, o sea, el agua que huela feo para los coches y para los patios, lo cual O sea, ni para las plantas. Literal decía, ni para las plantas. toda Es que- la gente que lleva consumiendo una semana dijo, ¿eh? Y no lo dijo el jefe de gobierno, no lo dijo, lo subió en un tuit. Salud. No, tú estás muy como siempre, con el eje muy centrado. A Yo ver, la verdad estoy échalo. enojadísima, oye. No, nos Bueno, es que tú hablas gaslightearon. como vecina también, a ver. Hablo como vecina, tal cual. Nos gaslightearon feo. Nos vienen diciendo desde hace 2 semanas que nada ocurre, que no pasa nada, que tomemos el agua. Vinieron brigadas de SACMEX directamente al edificio a decir, tranquilos, es histeria colectiva y todavía no sabemos ni siquiera qué es, porque la verdad, sea gasolina, sea aceite, sea lubricantes, que a ver... Lo no se cierto es puede que la pista que teníamos es que era en ciertas colonias y lo que tenían esas colonias en común era que venían del tanque de Santa Lucía, Alfonso 3 creo que se llama ahora, lo sabemos con más certeza, donde ayer en la noche, muy en la noche, hubo un operativo en el que participó la Guardia Nacional, en la que participó Pemex, y pues Pemex se encarga de la gasolina. Entonces, vamos a hablar un poco más adelante Lubricantes con los, mexicanos no es, ¿verdad? con los reporteros que estuvieron por allá para ver qué les dijeron, porque también la alcaldía Álvaro Obregón, que es donde está este tanque que abastece a estas colonias de la Benito Juárez, denunciaba que tampoco les dieron información. Entonces, bueno, a ver qué dice la prensa un poquito más adelante. Tenemos hoy carrusel por Xochimilco, las y los aspirantes de todos los partidos a esa alcaldía. En más del tema político, las búsquedas del debate. Absolutamente, muy buena información la que trae Google México el día de hoy. Vamos a estar platicando con Fiorella Fabri porque... bueno, hay unas sorpresillas, creo yo, de qué palabras, qué frases, qué preguntas se hicieron después y durante el debate, sobre todo en materia electoral, así que vamos a estar platicando de ese tema. También revisamos el tema de No nos dejen morir aquí. Es un informe que presenta la Fundación para la Justicia y que está relacionado con esta tragedia que ocurrió en el centro de detención allá en Chihuahua, donde murieron más de 40 personas migrantes. Hay información nueva, hay una investigación muy, muy amplia que hacen desde Fundación para la Justicia. Vamos a estar platicando con Jerónimo del Río y también vamos a estar platicando sobre el tema del secuestro. Así es, cómo se han movido las cifras aquí en la capital del país. Hay que decir que fue uno de los delitos que no dejó dormir a generaciones, ¿no? Es decir, hubo momentos donde era el tema día y noche en las noticias, casos de muy alto impacto. Lo cierto es que hoy es una situación distinta, lo vamos a platicar con Salvador Guerrero Chiprés. Y por supuesto es miércoles de Eugenio Fernández con los bichos, las plantas y lo demás, la nota verde, y con Olga Irata en los deportes. Así que, ¿te parece si empezamos? Venga. ¿Qué chilangos pasa con el clima?
¿Qué tal, Luisa? ¿Qué tal, Luciana? Buenos días. Este es el pronóstico del tiempo para la zona del Valle de México, para la zona de la Ciudad de México correspondiente a este miércoles 10 de abril de 2024. Pocos cambios meteorológicos en la región. Hoy tenemos una tarde calurosa en la Ciudad de México con una temperatura máxima de 30 grados Celsius, poca posibilidad de lluvia, cielos parcialmente nublados. Misma condición para la noche con cielos despejados, 20 de temperatura y poca posibilidad de lluvias. Para mañana temprano, una mañana con cielos parcialmente nublados, también sin lluvias y una temperatura mínima de 11 grados Celsius. Ya sería desde mañana y hasta el fin de semana cuando empecemos a tener ciertos cambios meteorológicos, aunque continuará el calor, pero podría ser que se incremente de alguna manera la nubosidad y pueda llover algo alrededor de la zona del Valle de México. Este es mi reporte. Les deseo un excelente día. 7 de la mañana con 8 minutos. Ayer, vecinos de la alcaldía Benito Juárez bloquearon durante 9 horas el cruce de la avenida Insurgentes con el eje 4 Sur Xola. Ahí montaron carpas y sillas para exigir una investigación profunda sobre la calidad del agua que está llegando a sus domicilios. Dijeron que consideran una falta de soluciones efectivas y respuestas convincentes a más de una semana de estas denuncias. Hasta el punto del bloqueo acudió el alcalde de Benito Juárez, Jaime Mata, quien precisó las colonias que están recibiendo estas denuncias de agua contaminada. Fue también personal de SACMEX, justo sí, que se comprometió a mantener la conversación. Y bueno, el diagnóstico es que hay reportes en Nonualco, San Juan, Nápoles, Ciudad de los Deportes, Nochebuena del Valle, Tlacoquemecatl y también Narvarte. Escuchamos la voz de cómo se vivió esta protesta ayer. ¡Queremos agua limpia! ¡Queremos agua limpia! ¡Queremos agua limpia! ¡Queremos agua limpia! Por cierto, autoridades del gobierno de la capital sostuvieron que una vez que tengan información sobre lo que provoca el olor químico en el agua de cisternas de la colonia Benito Juárez, lo van a dar a conocer, pero dicen que no lo tienen y que descartan que sea gasolina. El jefe de gobierno, Martí Batres, informó que habrá nuevos datos, y Miriam Ursúa, la titular de Protección Civil, dijo que se han realizado pruebas de explosividad. Afirmó que en ese sentido no hay riesgo. Obviamente, vecinos y vecinas, ante la falta de respuesta de las autoridades, hoy a las 11 de la mañana volverán a congregarse en Xola e Insurgentes. Atención para el tema, por supuesto, de movilidad, pero esta protesta que continúa. Mientras tanto, escuchamos lo que dijo el jefe de gobierno. En cuanto tengamos nueva información, estaremos en contacto con ustedes. Va a haber nueva información. Hasta ahora hemos llevado a cabo 324 pruebas de explosividad que nos ha dado como resultado 0 explosividad, es decir, no hay ningún riesgo en el sentido de explosividad, perdón la redundancia, y tampoco en ese sentido riesgo para la población con este tipo de componente. En este contexto, hubo un operativo ayer por la noche al que acudió personal de Pemex, de la Guardia Nacional, del Ejército, es decir, cuerpos importantes de seguridad, y el operativo fue en un pozo, lo cual, digamos, aunque no nos hablaron sobre una conexión directa, pues sucede en un contexto muy particular. Ahí estuvo Juan Carlos Williams, él es reportero, periodista del Universal también. Buenos días, Juan Carlos, muchísimas gracias de verdad por tomarnos la llamada. Sabemos que además estuviste en este operativo hasta bastante noche, así que gracias por contarnos. Hola, ¿qué tal, Luisa? Auditorio, muy buen día, como bien lo mencionas, y es que ese operativo, déjame mencionarte que comenzó alrededor del mediodía del día de ayer, y es que vecinos habrían denunciado ante las autoridades, sobre todo a Protección Civil de la alcaldía Álvaro Obregón, sobre un fuerte aroma a hidrocarburo, esto cerca de lo que es el Jardín Alfonso XIII, ahí está ubicado el pozo que bien mencionas con este mismo nombre. Estamos ubicándonos justamente en la colonia Alfonso XIII. Para más o menos darte el contexto de dónde se ubica, justamente es en el límite de la zona de la alcaldía Benito Juárez y Álvaro Obregón, justamente sobre Periférico y lo que viene terminando la zona de lo que es la zona de Miscuac, zona de Plateros, esta misma zona que ha sido pues controversial en este último año por estos microsismos. Toda esta zona pues bueno ha sido un punto clave en la Ciudad de México. Entonces, como bien te lo mencionaba al inicio de este enlace, vecinos
habrían llamado a Protección Civil de Álvaro Obregón. Hasta ese punto llegó, pues bueno, personal de Protección Civil que tomaron algunas muestras. Eso es lo que nos comentaron el día de ayer por la noche los vecinos. Ya alrededor de las 3, 4 de la tarde, pues bueno, comenzaron a sentir que el agua pues ya tenía una viscosidad algo grumosa y con un fuerte aroma a gasolina. Es por eso que se llevó a cabo, pues bueno, nuevamente estas llamadas ante las autoridades capitalinas. Y el reporte policíaco, pues bueno, se levantó aproximadamente a las 8:30, 9 de la noche sobre presencia de elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, personal que resguarda los ductos de Pemex y también pues personal de protección general de la Ciudad de México. Ya alrededor de las 10, 11 de la noche, pues bueno, vimos llegar el arribo de diversas autoridades, tanto el secretario de Gobierno y también del maestro Arroyo. ¿Quién es el maestro Arroyo? Humberto Arroyo, pues bueno, es el director táctico de operativo de Protección Civil en la Ciudad de México. Bueno, ingresó hasta este pozo, obviamente, pues fuertemente escoltado por estos elementos federales, también locales, y bueno, procedieron a colocar unos sellos de protección civil alrededor de este pozo. Este pozo también mencionarte que se encuentra justamente pues en un jardín, y a un costado de este jardín pues bueno se encuentran una primaria y una secundaria. Al término de esta revisión, pues bueno, ambas autoridades capitalinas pues salieron del pozo y sin mediar palabra abordaron nuevamente los vehículos en los que llegaron y pues bueno, lo que te puedo contestar es que justamente nos habrían mencionado que ese pozo habría sido, pues bueno, el que lleva el agua hacia las colonias Nochebuena y parte de la zona de Benito Juárez. Eso todo transcurrió alrededor de las 10, 11 de la noche del día de ayer. Juan Carlos, te saluda de este lado Luciana Weiner. Solo preguntarte rapidísimo si sabemos a partir del resguardo de este pozo, digamos, ¿habrá ciertas colonias que se queden sin agua o que tengan una disminución en el abasto de agua? Hasta el momento únicamente lo que justamente el día de ayer nos mencionaban es que este pozo que distribuye gran parte de la zona limítrofe de Álvaro Obregón y Benito Juárez, pues bueno, continúa bajo investigación. El día de ayer, pues bueno, vimos también llegar pues tipo unas camionetas tipo Torton, quienes son las encargadas de desolvar el drenaje. No mencionaron si se cierra el pozo, sino que van a continuar las investigaciones. No han precisado si puede llevar a cabo más investigaciones. Esta zona también cuenta con otros 3 pozos muy cerca que también abastecen la zona de Benito Juárez. Sin embargo, la calidad del agua es la que llevó a las fuerzas federales hasta ese punto. Sin embargo, no se corroboró si va a haber el suministro de agua en los próximos días o se cortará definitivamente. Claro. Pues Juan Carlos Williams, periodista del Universal, muchísimas gracias por esta información que nos compartes, que publicas hoy en la sección de Metrópoli. ¿Dónde seguimos tu trabajo? ¿Nos dejas alguna red social para seguirnos informando? Claro que sí, Luisa, pues bueno, de antemano pues pueden seguir el Universal Online, ahí podrán seguir todos nuestros proyectos, todos nuestros trabajos, nuestros reportajes, y en Twitter, @JCWilliams54, ahí, bueno, ahora X. Muchísimas gracias, Juan Carlos, un abrazo. Igualmente, muy buen día. ¿Qué chilangos pasa? ¿Qué? Luisa, Luciana, excelente día. Al momento todas las líneas de Metrobús operan con normalidad. Sin embargo, se mantienen cerradas las estaciones Deportivo Los Galeana de línea 6 y Doctor Márquez de línea 3 por obras del sistema de aguas de la Ciudad de México en las inmediaciones al carril confinado. Recuerda que desde el pasado 7 de abril, Metrobús tiene una nueva estación en Indios Verdes. Toma tus previsiones. Para conocer el estado del servicio de Metrobús en tiempo real, visita www.metrobús.cdmx.gov.mx. Informó René Said para Radio Chilango. La entrevista. ¿Ya estás grabando?
7 de la mañana, 17 minutos, lo decíamos al iniciar este espacio. Vamos a estar platicando con Fiorella Fabri, gerente de comunicaciones corporativas de Google México. Fiorella, bienvenida. Gracias por estar en cabina tan temprano. Oye. No, muchísimas gracias, Luisa, Luciana, por invitarme. La verdad que es un lujo estar aquí con ustedes. Está increíble la estación de radio. Muchísimas gracias, de verdad. Doble mérito, ya lo decíamos, porque son las 7 de la mañana. Así que preguntarte primero si el debate generó un crecimiento de búsquedas o un interés específicamente, pienso, contra otros eventos, no sé, estaba competido, del día a día. ¿no? El eclipse, o sea, Muy no estaba competido. fácil. Sí, no era una... ¿En qué sitio colocamos al debate? Pues fíjense que para sorpresa de muchos, hemos visto que el debate supera al eclipse. ¡Órale! Sí, hubo bastante interés por parte de los mexicanos en buscar más información relacionada con el debate, con los candidatos y con varios temas que surgieron a raíz de este primer debate presidencial. A ver, hablando de candidatas y de candidato, ¿a quién busco más? La gran pregunta. Pues esto también es bastante interesante. La verdad es que vimos que efectivamente las dos candidatas estuvieron, digamos, bastante buscadas por los mexicanos, pero destaca que el candidato Jorge Álvarez Maínez encabezó el interés de búsqueda en esta ocasión. Supongo que no es tan raro porque sí es el menos conocido. O sea, tú no buscas a quien ya conoces, O sea, ¿no? creo que en realidad lo que me demuestra es que logró el objetivo, ¿no? Que lo dijo Sí, desde el exacto. minuto 1. Hola, soy Jorge Maínez. ¿No? Sí, Me voy a presento. presentar, amigos. Y Pues sí, funcionó. mucha gente lo buscó. Y otro dato interesante es en dónde fueron los estados que más lo buscaron. A ver. Eso fue Zacatecas y Nuevo León. Bueno, él es zacatecano y Nuevo León es un estado muy de movimiento ciudadano. ¿Hubo algo más? O sea, la pregunta inicial junto a su nombre es ¿quién es o qué se buscó junto a los nombres del candidato y las candidatas? Se buscaron los nombres específicos de los candidatos. Entonces, eso... digamos que son las búsquedas más significativas. Fueron los nombres tal cual de las candidatas y del candidato lo que las personas empezaron a buscar con mayor interés. Entiendo también, Fiorella, que hubo algunas preguntas que se hicieron y que tienen que ver con temas que se hablaron en el debate, que esto me parece interesante, ¿no? Temas relacionados con preguntas que se hicieron, que luego fueron a Google literalmente a decir, a ver, ¿y esto de qué va? Exactamente, y muchas de ellas tienen que ver con lo que estaban comentando durante las preguntas que les hacían los moderadores y también en esta bolsa de tiempo y con las preguntas que les hacían los ciudadanos. Las 5 preguntas que tuvieron un crecimiento crítico durante el debate fue ¿qué es el polígrafo? ¿Qué es el cártel inmobiliario? Órale. Wow. ¿Qué es la ley vicaria? ¿Qué es transeccional? ¿Y qué es homoparental? Estas Mira, fueron con las todo y preguntas. todo, qué bueno, ¿no? Sí, no, o sea, genial, la verdad. Temas que trascendieron. ¿Y cuánto porcentaje, digamos, dirías, tuvo el tema serio, lo informativo, esto que nos estás diciendo, ¿no? De ley vicaria, que es homoparental, cosas que tienen que ver con política pública. ¿Y cuánto los memes? Porque no sé si es mi algoritmo que está dañado o mi círculo que debe cambiar, pero lo que yo más vi compartido en realidad fueron muchísimos memes, ¿no? Creo que eso sí también dejó el debate. Sí, no, por supuesto. O sea, dentro de las preguntas más buscadas es memes, o no es una pregunta, sino más bien es una frase, Criterios. memes del debate. Órale. Definitivamente eso se lleva las palmas. Y sí, nos encanta el humor a los mexicanos. Entonces estuvimos muy al pendiente de todo el contenido satírico que se generó a partir del debate. Hay una capacidad de reacción de este país que a mí de verdad me impacta. O sea, para cosas buenas y malas, pero había memes al segundo de que las cosas sucedían. Claro. O sea, digo, sí, también para otras cosas importantes, pero... No, la creatividad a tope. ¿Qué más te llamó la atención, Fiorella, de estas búsquedas? ¿Hubo algo llamativo, algo que no se esperaban? La verdad es que era algo que ya veníamos viendo como tendencias. Tenemos el contraste de los debates que se originaron en 2018. También las personas buscaron en ese entonces memes del debate, buscaban más información acerca de los candidatos por nombre. Creo que ahora lo interesante son las preguntas específicas, como qué es el polígrafo. Esas sí cambian bastante en los debates y creo que algo que también nos llama la atención es quién ganó el primer debate. Fue la pregunta con mayor número de búsquedas después del debate. Aunque sabes que veo que también me parece muy padre y que se puede utilizar, digamos, para tomar decisiones, el interés de búsqueda que
que hace Google, que se ve como una línea como de vida, ya sabes, o sea, como con piquitos, el pico absoluto de todos los candidatos es el debate, lo cual de alguna manera significa que los debates sirven. Que sirven para algo. Porque la gente se interesa, busca y sigue en la conversación, ¿no? Así es, se interesa también por los temas específicos que se manejan en cada uno de los debates. Entonces, está funcionando definitivamente, sí hay un interés y muchísima gente también preguntó cuándo es el segundo debate. Bien. Por lo cual, creo que el segundo debate tendrá también buena audiencia. Hasta van a ser reincidentes. Aunque veo otra pregunta que dice ¿a qué hora se acaba el debate? Y por 2, chances sí duró mucho. O sea, estos son grandes pistas para el INE, así se lo mandaron. O a ver si llegaban a verlo, ¿no? Chin, ya se me pasó el tiempo. Esa es una visión más optimista. Sí. Me quedo con la tuya. No, la verdad que es muy buena información, como siempre. Fiorella, muchísimas gracias. Cuéntanos, oye, ¿esto es público? ¿Ya lo podemos consultar todos y todas? 100% público. Quien esté interesado en seguir las tendencias de búsqueda en Google sobre las elecciones, tenemos un apartado especial dentro del sitio de Google Trends. Simple y sencillamente hay que ingresar al buscador, poner Google Trends, ingresar a la página y ahí van a poder ver las tendencias de búsqueda en general, las de México específicas y un sitio específico en donde pueden consultar las tendencias de búsqueda relacionadas con el proceso electoral 2024. Órale, pues buenísimo. Ahí andaremos. Sí, oye, y para cerrar y nada más aprovechando, ¿qué tips nos darías para hacer una búsqueda más efectiva? Es decir, si yo busco Jorge Álvarez Maínez, si busco Xochitl Gálvez, si busco Claudia Sheinbaum, quizá me van a salir las notas más recientes, su Wikipedia, su perfil. ¿Cómo hago una búsqueda más inteligente? ¿Le pongo más? ¿Sí se vale hacer preguntas o no? ¿Hay algún tip justo para el siguiente debate y el tercero? La verdad es que creo que mientras busques los términos, puede ser algo interesante. Son los paneles de conocimiento que tenemos. Un tip muy bueno es que esos paneles de conocimiento van a tener información de sitios verificados y también de sitios autorizados como es el sitio del INE. Ay, qué bueno. Eso está buenísimo porque la verdad es que sí, en el mar de información muchas veces hoy en día es muy importante. Fiorella, muchísimas gracias. Fiorella Fabri, gracias. Muchísimas gracias. Muy buenos días, gracias por estar por acá. Es la gerente de comunicación corporativa de Google México. Son las 7:24, permítanos una brevísima pausa. Se queda mientras con el Hoy No Circula. Hoy miércoles no circulan los vehículos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4 y que portan los hologramas de verificación 1 y 2. Recuerda que los autos con engomado rojo verifican los meses de marzo y abril. No olvides que los autos con holograma 1 no circulan 2 sábados al mes de acuerdo con el último número de su placa de circulación. Los impares descansan el primer y tercer sábado y los pares el segundo y el cuarto de las 5 a las 22 horas. Los autos con holograma 2 dejan de circular todos los sábados del mes de las 5 de la mañana a las 10 de la noche. Están exentos los vehículos con holograma 0 y 00, además de los eléctricos, las motocicletas, los vehículos que porten placas para personas con discapacidad y los que portan matrícula de auto antiguo o clásico. El pago por no respetar el programa Hoy No Circula va de los 2,171 a los 3,257 pesos. La misma multa se aplica si manejas sin tarjeta de circulación, además del pago del corralón. Estás escuchando ¿Qué chilangos pasa? Ya volvemos.
chilangos pasa? Regresamos. Radio Chilango. A esta hora, las líneas 3, 9A y B operan con afluencia máxima y un intervalo que oscila entre los 6 y 7 minutos. Las líneas 1, 2, 5, 7, 8 y 12 ofrecen servicio con afluencia alta y 5 minutos de paso entre trenes, mientras que el resto de la red opera con afluencia moderada y servicio continuo de 4 minutos de intervalo aproximadamente. Recuerda activar la palanca solo en casos de emergencia, respetar la línea de seguridad y atender las indicaciones del personal del sistema. Estas medidas permiten tener un viaje más ágil y seguro. Para continuar informado del estado del servicio, síguenos en nuestras redes sociales oficiales, @MetroCDMX. Reportó Mara Mendoza para Radio Chilango. La entrevista. ¿Ya estás grabando? Son las 7 de la mañana con 30 minutos. Empezamos nuestro carrusel por las alcaldías. En Xochimilco vamos a platicar para empezar con Gabriel Del Monte. Él es el candidato de la coalición Va por la Ciudad de México. Bienvenido, candidato. Muy buenos días. Muy buenos días, un gusto saludarle a todo el auditorio. Muy buenos días. Muchísimas gracias, candidato. Preguntarle de inicio, como venimos haciendo en estos carruseles, un diagnóstico sobre la alcaldía Xochimilco. ¿Qué cosas se han hecho bien? ¿Qué cosas habría que cambiar? ¿Qué cosas son urgentes? Bueno, tenemos la alcaldía peor calificada en materia de seguridad y yo creo que es un tema que hay que atender de inmediato. La falta de servicios básicos a la ciudadanía también ha sido una queja constante. Entonces habría que poner manos a la obra, porque es la queja total por parte de la ciudadanía. Y el descuido mucho en nuestras áreas verdes, que también eso es fundamental no solo para la propia alcaldía, sino para toda la Ciudad de México. Hay un tema de condiciones del terreno, es decir, de composición del suelo, que ha complicado un montón de temas, el de vivienda, el de movilidad, el de los sismos. ¿Cómo se resuelven todos estos problemas con las condiciones específicas que tiene Xochimilco y que evidentemente no pueden cambiar, candidato? Hay importantes zonas que tenemos, como por ejemplo en zona Cerril, donde hay que hacer una importante filtración del agua, ya que eso nos va a dar, no solo nos va a dar una estabilidad en los suelos que tenemos, sino nos va a dar esa temperatura que requiere nuestra ciudad a través de nuestros humedales. Pero esto también acompañado de una importante reforestación. Nuestra zona Chilempera y zona Ferril está descuidada y ha sido invadida por mucha de la mancha urbana. Esto hay que ponerle mucha atención porque las personas están viviendo en condiciones no favorables. No es un tema de quitar como se ha venido haciendo a la gente, porque finalmente tienen un patrimonio donde requieren de una vivienda. Pero hay que buscar alternativas, ¿no? En ese sentido, candidato, preguntarle, es una alcaldía que históricamente donde ha gobernado el PRD, posteriormente Morena. ¿Cómo haría la alianza o cuál es la estrategia que se tiene para estas elecciones? ¿Qué le darían el plus a la ciudadanía para que cambie su voto? Bien, no tanto, yo creo que hoy no tenemos que ver tanto los colores. Yo estoy muy agradecido con los partidos por haberme dado otra vez la oportunidad de ser el candidato. Sin embargo, yo creo que más bien es un tema entre la administración, quienes están al frente o quienes estamos al frente de la administración y la ciudadanía. Y me refiero que hay que tener hay un programa integral de trabajo. El programa que nosotros planteamos se basa en 6 ejes rectores, que para nosotros son fundamentales. El primero es seguridad, y es una seguridad personal y patrimonial. El segundo tema es un hospital, es el tema de la salud, porque somos más de 450,000 habitantes. Tercero, una administración pública profesional. No estoy hablando solo de títulos, sino de personas comprometidas con una convicción de servicio. Cuarto tema, desarrollo económico con base en el turismo. Recordar que en Xochimilco tenemos 14 pueblos y 18 barrios que jamás han sido dados a conocer. Quinto, la conservación y preservación del medio ambiente, nuestros humedales, una reforestación adecuada y la infiltración del agua. Y sexto, que no puede faltar y desde luego es súper importante, la educación y la cultura. El regreso a las estancias infantiles y deporte, que seguramente lo vamos a hacer de la mano de Santiago Taboada, ¿no? Justo preguntarle, ha habido varias campañas en las que usted ha participado en Xochimilco. ¿Cómo ve las condiciones para esta? Ha habido muchas alcaldías donde nos denuncian que no necesariamente han tenido las mejores condiciones. Ahorita, ¿qué tal ve esta campaña del 2024? Bueno, decirles que, y aprovecho porque yo veo una invasión terrible de propaganda y la ciudad y mi alcaldía está muy sucia. La verdad es que nosotros estamos haciendo una campaña donde procuramos que no caigamos en ese tipo de situaciones, de estar ensuciando calles.
y sobre todo puentes peatonales. La verdad es que la vista es terrible. Las condiciones hoy en Xochimilco hasta este momento han sido favorables, hay piso parejo, no tenemos ya el alcalde ha dejado de meter mano, y eso nos permite que realmente podamos llegar a la ciudadanía, caminar con tranquilidad. Ayer tuvimos dos lamentables homicidios, pero bueno, ahí sí ya los autoridades que se encarguen, ¿no? Candidato, ponía en uno de sus primeros lugares, en una de sus prioridades, el tema de la seguridad, justamente. Preguntarle por su visión sobre este tema, porque la verdad es que ha habido una discusión bastante rica e interesante sobre cuáles son las estrategias para abordar el tema de seguridad, desde reconstruir el tejido social hasta más policías o más cárceles, es decir, hay digamos muchos ángulos para abordarlo. ¿Cuál es su visión? No, bueno, yo no soy partidario de la violencia. Yo creo que el país está bastante complicado ya como para seguirle sumando ese tipo de acciones. Más bien yo lo que veo es una policía preventiva que vamos a generar desde la alcaldía, que tenga como primer punto el cuidado de la ciudadanía a través en nuestro caso, pues tenemos muchas calles angostas, callejones, no podemos utilizar patrullas, usaremos motocicletas y desde luego dotaremos de tecnología, pero sobre todo capacitación. Y la otra que es la parte de la policía turística, porque eso es fundamental. Hoy el turismo a Xochimilco ha bajado pues bastante y requerimos que el turismo regrese, pero si no le damos una seguridad, bueno, pues va a ser complicado. Sumado a esto, aunque no es algo inmediato, esto nos ayudaría a atender lo inmediato. Sin embargo, hay que trabajar en lo de mediano y largo plazo, y me refiero al tema de la educación y la cultura. Por eso mi compromiso es que las estancias infantiles regresen, las escuelas de tiempo completo, como lo ha venido diciendo Santiago, y el deporte, fomentar mucho el deporte. Tenemos que alejar a nuestros niños y a nuestros jóvenes de las calles, de las adicciones. Pienso que si trabajamos atendiendo lo presente y hacia el futuro, vamos a tener un resultado muy favorable, y sobre todo porque Xochimilco todavía es una alcaldía con mucha tradición, donde nos conocemos, nos saludamos, y bueno, pienso que hay condiciones interesantes para que podamos restablecer el tejido social. Justamente tenemos un minutito, cerrar con esta parte. Las comunidades, los barrios originarios, las comunidades indígenas han sido una bandera de todos y ocupación de muy pocos. Xochimilco es justamente, como usted nos dice, un espacio súper tradicional. ¿Qué les promete a las personas de barrios originarios? Pues no tanto prometer, yo he venido haciendo ya un compromiso con las autoridades de los pueblos. Las autoridades de los pueblos deben existir porque son finalmente quienes conocen de fondo nuestras tradiciones. Tenemos mayordomías, tenemos panteones, tenemos un sinfín de cosas que nos identifican como pueblo, y eso no lo podemos perder, no lo podemos hacer político. Tenemos que dejar que la ciudadanía participe y participe bien, porque son nuestros bastiones en cada uno de nuestros pueblos y barrios. Pues, candidato, agradecerle de verdad su tiempo. Estamos al pendiente, estamos siguiendo muy de cerca, obviamente, la elección local, así que dejamos abierta la comunicación. Gabriel del Monte. Muchas gracias, muy buen día a todos. Hasta luego. Muy buen día. ¿Qué chilangos pasa? ¿Qué? Seguimos en el carrusel. Es turno ahora de la candidata de la coalición Morena, el PT y el Partido Verde, Circe Camacho Bastida, a quien le agradecemos mucho por estos lares, en estos micrófonos. Bienvenida, candidata. Hola, muy buen día. Gracias por la invitación. Por el contrario, candidata, gracias por su tiempo. Empezar preguntándole por la alcaldía Xochimilco. ¿Cuáles cree que son los focos rojos? ¿Dónde hay que poner mayor atención dentro de esta alcaldía? Pues mira, hay evidentemente situaciones o condicionantes por cada pueblo, barrio o colonia que se tienen que trabajar. Pero hay 4 ejes que nosotros estamos manejando como parte de los problemas generales de todos los xochimilcas. Uno es el tema de la seguridad, otro es el tema de la salud, otro es el tema de la primera infancia y el otro el de la movilidad. ¿Nos puede detallar un poco más sobre varios? De hecho, no habíamos escuchado sobre primera infancia. Sí. ¿Qué diagnóstico hay específico para Xochimilco al respecto? Mira, en Xochimilco no hay una atención a la primera infancia y nosotros vamos a apostarle a el desarrollo integral del infante de los 0 a los 3 años, el desarrollo neuromotor y cognitivo, porque esa es la mejor apuesta a largo plazo para tener una mejor sociedad. Claro. El otro, el de la seguridad, pues tenemos 2 módulos de atención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
uno en La Noria y otro en Tepepan. Evidentemente la zona poniente, la zona centro y poniente de Xochimilco, pues no tienen la atención necesaria. Ya nos comprometimos a más policías, más patrullas y policías con GPS y, bueno, policías con cámara. Asimismo, tenerla montada en la zona cerril, ¿no? O sea, de repente hay gente que se inventa que es suficiente con motocicletas, pues no hay forma de que esto, pues sobre todo en la zona alta, tenga un impacto real. Y, por supuesto, módulos de atención en las zonas turísticas. Candidata, hablaba de las infancias, usted ha tenido experiencia, digamos, en temas de protección para mujeres, para jóvenes, para niñas, en relación con la violencia de género. Por eso, preguntarle, recién el candidato de la coalición Va por la Ciudad de México hablaba sobre el tema de las estancias infantiles, ¿no? Que han sido, digamos, muy polémicas las decisiones que se han tomado desde el gobierno con respecto a estas estancias. ¿Cuál sería su posicionamiento al respecto? ¿Cuál sería su propuesta? Pues sí, mira, no me sorprende porque pues solo las personas que no tienen el mínimo conocimiento del desarrollo infantil pues siguen proponiendo tener guarderías, como si los niños se tuvieran que ir a guardar, ¿no? Y estas pues eran las estancias. O sea, no había un proyecto psicopedagógico que abonara al desarrollo del infante, solo que le permitiera pues a la madre y al padre ir a trabajar, o en el caso solo a la madre, ¿no? Entonces, necesitamos apostarle a una pues intervención y educación integral del infante, pues para tener un impacto real en la sociedad. Entonces, esto lo escuché durante los 6 años que fui diputada. Eso pues lo escucho todos los días pues de candidatos de la oposición, pero en verdad que pues no hay 4 dedos de frente al proponer solo guarderías llamadas estancias sin tener la mínima información de lo que se tendría que hacer de trabajar con la primera infancia. Candidata, es una alcaldía actualmente gobernada por Morena, pero el alcalde actual tuvo varios momentos, digamos, álgidos de confrontación con las y los vecinos, al grado de que fue uno de los dos, junto con el alcalde Miguel Hidalgo, de quienes se solicitó una revocación de mandato. Preguntarle de qué se separa en este sentido de la administración morenista y qué sí significaría una continuidad para la población. Te cortó a la mitad de la pregunta. Solo preguntaba, sí, con estos antecedentes sobre el alcalde Acosta, ¿de qué se separa, digamos, de esta administración y qué le parecería algo de continuidad para ofrecerle a la población? Evidentemente vamos a hacer las valoraciones, ver qué proyectos impactaron adecuadamente en la sociedad, en la comunidad xochimilca, y qué proyectos no hicieron el impacto requerido. Una de las ventajas que debemos de tener o virtudes que debemos de tener en la izquierda es la autocrítica, no solo la crítica sino la autocrítica, y haremos el balance necesario. Hay gente que expresa que hay proyectos que fueron benéficos, hay otros que no lo fueron, y con base en eso sabremos qué podremos desarrollar, continuar, y otros pues que tendremos que cambiar para darle mejores resultados a la gente. Candidata, déjeme retomar el tema respecto a la violencia en contra de las mujeres. ¿Qué propondría? Vamos a tener de inicio una policía especializada de atención a las mujeres. Vamos a tener atención psicológica, como buena buena estudiante de psicología que fui, pues tengo una intención en apostarle a la salud mental. Y también vamos a tener una atención en cuestiones de derecho para las mujeres. Circe, en cuanto a la política, también es interesante que es una de las, si no me equivoco, la única, de hecho, alcaldía donde la persona candidata viene, de hecho, del PT, no de Morena ni del Verde. Esto también, digamos, es un avance para el partido. Por supuesto, o sea, al final del día, digo, a mí me tocó estar en los resultados de las 16 alcaldías,
Y te puedo decir que sí hubieron encuestas, en el caso de Xochimilco hubieron varias encuestas y tuvimos la posibilidad de que la gente pues confiara en nosotros y que pues también, así como le dijo la doctora, se respetara el resultado de la encuesta. Candidata, nos quedan... Y en esta ocasión pues va encabezada por el Partido del Trabajo. Nos quedan 2 minutitos para cerrar. ¿Qué actividades tiene pensada para los próximos días? ¿Cómo sigue estas elecciones, pues estas actividades que están realizando candidatas y candidatos? Pues mira, tenemos una visita de la doctora el lunes aquí en Xochimilco, pero también nosotros estamos llevando a cabo lo que hacía el presidente Andrés Manuel López Obrador. Estamos llevando a cabo recorridos, estamos yendo casa por casa, persona por persona, y eso nos está permitiendo tener un impacto más o menos al día de 700, 800 personas. A donde estamos llegando, son corazones que estamos logrando conquistar y también pues son conciencias que se están sumando al proyecto. Circe, pues muchísimas gracias por haber estado por acá. Ya sabes que micrófonos abiertos de aquí al próximo 29 de mayo. Este espacio tiene una mirada local muy particular, así que ojalá mantengamos la conversación. No, por supuesto, denlo por hecho y muchísimas gracias por estos espacios para que la ciudadanía tenga la información necesaria. Correcto, Circe Camacho Bastida, muchísimas gracias, muy buen día. Hasta luego. La entrevista. Y cerramos con Adrián Chávez, él es el candidato de Movimiento Ciudadano también a la alcaldía de Xochimilco. Candidato, muy buenos días. Hola, muy buenos días a la gente que nos escucha. Esperemos que se encuentren bien todos. Muchísimas gracias, candidato. Preguntarle por estos días de campaña, ¿con qué se ha encontrado? ¿Qué dicen los vecinos y las vecinas? ¿Cómo le ha ido en estos primeros días? Hola, antes que nada, muchísimas gracias por la entrevista. Déjame decirte que afortunadamente hemos encontrado mucho mejor de lo que nos imaginábamos. La verdad que lo más importante es lo que nos externa la gente, lo que está aconteciendo acerca de Xochimilco, que realmente en este momento Xochimilco se encuentra en un letargo y realmente nos expresan que la inseguridad es lo principal que nos están comentando, obviamente la iluminación de las calles. Creo que eso es lo más importante, que prácticamente desde Hualco hasta Tepepan y arriba en la parte de las partes altas es donde más externan esta parte nuestros vecinos. Candidato, preguntarle por su trayectoria, no es necesariamente política, tiene una trayectoria mayoritariamente deportista. ¿Esto no jugará en su contra a la hora de pedir el voto? Mira, mucha gente obviamente no sabe la parte como servidor público que tengo. Tengo 17 años ya trabajando en esa parte. Desde la Magdalena Contreras me comencé a trabajar como servidor público, pasando por el gobierno federal, gobierno estatal. Xochimilco, aquí estuve en el 12-17 y en el 18-21 también como director del deporte estuve en Miguel Hidalgo, y realmente la parte más importante es que tengo una carrera de licenciado en Derecho y una maestría en Administración Pública. En ese sentido, y retomando lo que decía al principio, estos dos grandes problemas que encontraba, ¿no? El de la inseguridad y el tema de los servicios, del alumbrado público, etcétera. ¿Cuáles serían sus propuestas en esa materia, candidato? Claro, mira, las propuestas en cuanto a seguridad, obviamente la eliminación en Xochimilco sería una de las prioridades porque, como sabrás, uno de los peores problemas que hay es como hay mucha oscuridad. Obviamente las personas que delinquen pues se esconden ahí, gente que se droga, etcétera, etcétera. Creo que es una de las prioridades, y obviamente la inseguridad sería con módulos policíacos que estuvieran moviéndose por los diferentes 14 pueblos. Es una de las en la parte de seguridad, y va de la mano con la parte de iluminación. Queremos que Xochimilco sea una de las mejores alcaldías en ese sentido, y creo que vamos a trabajar arduamente para que Xochimilco sea la alcaldía mejor iluminada de la Ciudad de México. Preguntarle por el tema de conectividad. Una de las quejas de la población en Xochimilco es que justo hay caminos muy estrechos, complejos, no llega muchísimo transporte público. ¿Cuál es la propuesta, justo entendiendo las dificultades de conectividad que representa el suelo de Xochimilco? Sí, esa es una de las problemáticas que tenemos de la movilidad, precisamente. Creo que aumentar un poquito más
los camiones, la parte de los peceros, los camiones, porque hay muy pocos. La gente se queja porque hubo un cambio radical en ese sentido y es importante que se aumenten, porque no es suficiente, es demasiada gente la que se mueve y es muy poco los servicios que estamos teniendo. Candidato, uno de los grandes desafíos que tiene Movimiento Ciudadano en algunos puntos en específico es darse a conocer literalmente. Xochimilco, lo platicábamos justamente con la candidata de Morena, tiene una larga trayectoria votando al PRD, votando posteriormente por Morena. ¿Cuál es la estrategia de Movimiento Ciudadano para hacerse a conocer en estos territorios específicos donde pues no tienen una trayectoria política? Sí, es importante lo que comentas. Realmente la importancia de todo esto es lo que queremos nosotros y lo que pretendemos. Nosotros pretendemos ser un gobierno incluyente, un gobierno que escucha a la gente y resuelve. Y lo más importante es la diferencia que queremos hacer aquí en Xochimilco. Ser un gobierno de calle, un gobierno que sale a campo a trabajar, que con la gente ve las necesidades y resolverlas inmediatamente. Eso es lo que pretendemos y creo que es la diferencia con los demás gobiernos. Sin duda. Preguntarle también, para ir cerrando, por una estrategia económica. La economía local es justo muy importante y dependen mucho de actividades de campo, de tradición. Preguntarle qué les ofrecería en este sentido a las personas de los barrios y en general de Xochimilco. Claro que sí. Mira, una de las partes más importantes de Xochimilco, no sé si sabes que las chinampas dan aproximadamente diariamente más de 20 toneladas y realmente no se está atendiendo esa parte. Creo que si nosotros le ponemos atención a esa parte, sería una parte fundamental para que económicamente Xochimilco estuviese mejor. Y poner atención porque las chinampas, si en 3 años no se atiende, pueden desaparecer. De desaparecer, obviamente nosotros dejaríamos ser el patrimonio cultural de la humanidad. ¿El turismo cómo juega, candidato, en ese sentido? Muchísimo, muchísimo. Creo que en esa parte también, lamentablemente, se ha desatendido esa parte. Creo que el gobierno que está saliendo no ha puesto atención en todo, y nosotros queremos dar mucho mayor difusión y atender los canales, porque realmente la gente se queja del mal servicio que se está dando, y en ese sentido creo que tenemos que dar un mejor servicio para que la gente cuando nos visite se vaya con un gran sabor de boca. Nos están poniendo en nuestro chat en vivo en la transmisión de este programa, candidato, ¿qué barrios ha visitado? ¿Cuál es su próximo recorrido para conocerlo? Nos dice una cuenta Rinox. Sí, claro que sí, mira, hemos estado recorriendo la parte, el Puyehualco, San Luis, hemos estado en Santa Cruz, en San Salvador, hemos estado en Santa Cecilia, hemos caminado por Ampliación Tepepan, y este día estaremos por allá por San Andrés, vamos a estar allá a San Mateo, y el sábado los invitamos, vamos a tener una tardeada naranja a partir de las 5 de la tarde, ahí en el barrio de San Gregorio. Pues candidato, estaremos dándole seguimiento, como sabe este noti es local, así que tenemos una mira especial en cuanto hablamos de elecciones de la Ciudad de México. Adrián Chávez, muchísimas gracias por su tiempo, quedamos al pendiente. Al contrario, un abrazo y bendiciones para todos, muy buen día. Muy buen día, Adrián Chávez, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Xochimilco. Cerramos así nuestro carrusel en Xochimilco. Hemos hablado ya de la Miguel Hidalgo, de la Gustavo Amadero, de Cuauhtémoc. Vamos a seguir, por supuesto, así hasta ahí. De Coyoacán. Bueno, es verdad, sí. ¿Iztapalapa? Iztapalapa. Y Xochimilco, creo que hasta ahí. Y yo creo que hasta ahí vamos. Sí. Yo creo que hasta ahí vamos a continuar. Podrían ir mandando las preguntas, la verdad, de todas las alcaldías que faltan. Sí, y las llegado vamos al momento las vamos recopilando y las vamos haciendo a las candidatas y candidatos que pasen por este espacio. Por lo pronto, lo que sí nos está llegando a nuestro teléfono 56 34 30 92 87 son los Yahwehs de cada colonia. Escuchamos. No sé a quién recurrir, ¿no? A pedirnos una extorsión. Primero te evaluaban el negocio, puta madre. Esto es lo que vivimos todos los días. Y ahorita ya tuve que reportar porque llego tarde. Ya, güey.
Hola, soy Elian, vivo en Lomas de Padierna, en la delegación Tlalpan, y mi queja es que en la calle de Sinanche muchos vecinos sacan a pasear a sus perros y algunos ni siquiera les ponen correa, los traen sueltos, pero sobre todo hay varios que no recogen los desechos de sus perros y se quedan en las banquetas y en las entradas y salidas de las casas y edificios. Me gustaría que las calles estuvieran más limpias, que los vecinos se hicieran responsables de sus animales de compañía, que limpiaran sus heces y que los trajeran con correa porque puede ser peligroso. 7 de la mañana, 54 minutos, nuestra sección preferida. Ya, güey. ¿Cómo participa? ¿Cómo lo manda? Bueno, tenemos un número de WhatsApp. Eso es una novedad, es emocionante. Ay, sí. Nos pueden escribir al 56 34 30 92 87. Espero que tenga un teléfono un poco más moderno que ese. 56 34 30 92 87. ¿Y qué manda, Lu? Tiene que mandar la dirección exacta del reporte que está haciendo, es decir, la calle, evidentemente colonia y alcaldía, la problemática, su nombre es voluntario, si quiere su apodo, la verdad es que eso no es lo principal, sino la denuncia. Evidentemente tenemos aquí una posibilidad de revisión y la problemática saldrá al aire si dura menos de un minutito, porque eso es importante para los tiempos de radio, así que mande su nota de voz al 56 34 30 92 87. Hablando de tiempos, nos vamos a una pausa, 7:55, volvemos. Estás escuchando ¿Qué chilangos pasa? Ya volvemos. Colonia Observatorio. Alcaldía Miguel Hidalgo. Código postal 11860, Ciudad de México. Radio Chilango. 105.3. La radio que... ¡Viene! ¿Qué chilangos pasa? Regresamos.
1:59, estamos de regreso en ¿Qué chilangos pasa? Con Luisa Cantú, quien les habla, Luciana Weiner. Por cierto, estamos escuchando Caifanes porque este 31 de agosto van a estar presentándose en el Foro Sol. Y aquí todos los gustos entran, todas las voces entran. Empezamos con Fito, seguimos con Caifanes. No hay que decidir, se puede ir a todos, son diferentes días. Mira, sí. 21 de septiembre, 31 de agosto. A ver los presupuestos, amiga? Eso sí, porque viene el emblema. Hay harto concierto en esta temporada. Pero hay muchas tarjetas de gente aquí en este equipo, ya lo dijimos. No había medido ese factor de astucia. Bueno, pues pongan Caifanes. Pongan Caifanes, estamos de regreso. Dicho esto, bailado un poco, reído un poco, tenemos que ir con la información. Porque hay mucho en este miércoles 10 de abril y si les parece arrancamos con este segundo resumen de noticias con la Secretaría de Salud porque emitió un aviso epidemiológico ante posibles casos de sarampión en México. Solicitó a las unidades de salud de primero, segundo y tercer nivel que reforzaran protocolos de detección de posibles contagios. Durante este año en México se han notificado un total de 859 casos probables de sarampión o rubiola, es decir, sospechosos y sujetos a análisis, de los cuales hay 4 que ya están confirmados y son de sarampión. Del total, 1 es importado, esto lo hablamos con el doctor Mau. 3 probablemente están relacionados también a casos que vienen de afuera, personas que han viajado, que regresan al país y que ya llegan contagiadas o contagiados. En otro tema, el INAI le ordenó a la Secretaría de la Función Pública que abra sus expedientes y detalle de dónde salen las cifras de 6,000 millones y 3,500 millones de pesos que reconoció el presidente López Obrador como un presunto desvío de recursos durante el actual sexenio en Segalmex, en Seguridad Alimentaria Mexicana. Nos vamos hasta Campeche, la situación está bastante complicada, le hemos estado dando seguimiento. Habló la gobernadora Laida Sansores, aseguró que el estado ahora está tranquilo y sin policías, que está mucho mejor a 3 semanas del paro de labores de elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana de la entidad. La mandataria campechana acusó que detrás de las movilizaciones de uniformados está el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, el diputado federal Rubén Moreira, también Movimiento Ciudadano, es decir, echó para todos lados. Hay que decirlo, lo que ha pasado es que los policías estaban pidiendo, hicieron muchas movilizaciones, muchos ciudadanas se sumaron a estas movilizaciones, estaban pidiendo que se remueva a la directora de la policía, a Marcela Figueroa. Por cierto, o sea, el tema fue que había habido un traslado, hubo, digamos, algún tipo de mal manejo en ese sentido, estaban pidiendo esta remoción. Lo que hizo la gobernadora fue despedir a una serie de policías que era parte de los que se estaban manifestando. Complicada la situación en todos los sentidos, esta es la última actualización al respecto. Qué bueno que me lo dices, Luisa Cantú. Marcela Muñoz es la directora de la policía. Tienen toda la razón. Me estaba equivocando de nombre. Es que la de aquí sí es esa. Exactamente. Y la tenemos presente. Y la tenemos presente y hemos platicado con ella justamente sobre el tema de las movilizaciones de mujeres. Así que no estamos hablando de Marcela Muñoz, la directora de la policía campechana. Gracias por esa corrección. Y hubo reacciones, ¿no? Ya los partidos dijeron, pues si hay algo contra alguien de nosotros, van, como siempre, en estas cosas. Y cambiamos de tema, vamos a más reacciones sobre el debate presidencial, el primero que se llevó a cabo este pasado domingo. La Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana, aseguró que opinó que el formato de este domingo no ayudó a que candidatas y el candidato expusieran bien sus propuestas. Esta es su consideración. El presidente José Medina Mora puntualizó que el tiempo que era distribuido por partes no ayudó a las y los aspirantes, quienes además lo dedicaron solamente a ataques y señalamientos. La verdad es que creo que pocas veces había habido tanta reacción a un debate presidencial. Sí, hay pugna entre consejeras y consejeros, ¿no? Está enojada la Comisión de Debates con el Consejo General porque unos se metieron cuando habían pactado que no. Hay ahí un choque. Está este señalamiento, una candidata que dice que los asistentes al debate que no estaban previstos la estaban distrayendo, otra que dice que ensayó otra cosa. No, bueno. Sí, una polémica absoluta. Oye, solo Maines no se ha quejado, creo.
Literal, ¿no? Sí, creo que al principio dijo que el formato no era el mejor, pero salió bastante conforme en términos generales. Pero sí ha habido mucha controversia con este debate y veremos qué pasa con los siguientes. Fíjate que justo en Medios y Redes llevaba una de las columnas que escribió Carla Humphrey tratando de explicar, digamos, qué es lo que había pasado. Y solo rapidísimo, pero algo que me parecía interesante que tenía que ver con que lo que falló, dice la consejera, no es el reloj en sí, sino lo que estaban viendo candidatas y candidatos dentro, ¿no? Obviamente tenían, digamos, la pantalla para poder checar cuánto tiempo le faltaba. Dice, no hubo una diferencia en los tiempos, en realidad, lo que pasa es que no estaban viendo exactamente cuánto le quedaba a cada uno. Sí, digo, independientemente de que al final se hayan distribuido bien, el tema claro que desconcentra a las aspirantes y al aspirante, porque tú más o menos mides tu respuesta, lo que vas a decir, lo que te guardas, ¿no? O sea, sí, claro, con base en el tiempo que te queda. Eso sí. Pero bueno, pues veremos lo que sucede, porque de hecho el INE ya dio a conocer que, aunque hubo algunas fallas técnicas, no va a cambiar los formatos de los siguientes, porque de hecho de origen siempre fueron distintos. Exacto. Se van a analizar, eso sí, las posibles responsabilidades en las que habría incurrido la casa productora a la que se contrató para este evento. Hay que recordar que de hecho se hizo una licitación para la producción, para justamente el tema de cronómetros, relojes, iluminación, digamos, para la producción completa. Hay una casa productora que ganó esa licitación, eso sí se va a revisar. Los formatos no. Siempre se dijo que iban a ser 2 con 2 moderadores, 1 con 3 moderadores, el final, que en el primero iba a haber preguntas web, en el segundo hay preguntas videograbadas, que va a ser la ciudadanía, en el tercero sí va a haber esto tan anhelado, que es la confrontación cara a cara. De hecho, hay un espacio donde se van a poder entrevistar mutuamente. Quizá los candidatos no están informados de esto, sus partidos deberían estarlo, porque es lo que han negociado en las mesas del Consejo General, es decir, esto es previo consenso de absolutamente todas las fuerzas políticas, pero bueno. No, sí, solo hay que decir que todo esto también se dio a colación independientemente de lo que han dicho candidatas y candidatos. El presidente de la conferencia matutina, digamos, dijo que las preguntas estaban pensadas, digamos, para atacar a su gobierno. Esto también trajo una serie de respuestas, entre ellas todo lo que dijeron las consejeras y los consejeros sobre este primer debate. Y vamos a escuchar a Dania Rabel. Otra de las cuestiones que es importante hacer énfasis es en el hecho de que desde el ámbito administrativo, como lo ha referido la consejera Humphrey, pues tendrá que hacer las revisiones y se tiene que actualizar alguna penalización por el tema de lo que ocurrió en el primer debate respecto a las cuestiones técnicas con la casa productora. Lo tiene que revisar la Dirección Ejecutiva de Administración. Nosotras estamos centradas en hacer las mejoras indispensables con la finalidad de que los siguientes debates no presenten ningún inconveniente técnico respecto a la producción. Pues sí, ya lo decíamos, ha habido un montón de reacciones sobre este tema. Y pues sí, el presidente López Obrador lo que decía es que se parte de supuestos, ¿no? Entonces, si tú dices hay una crisis de inseguridad, es partir de ese supuesto. Pero bueno, lo cierto es que tampoco es que sea exactamente dirigido a nadie, es una inercia en la que vivimos, ¿no? Pero no, y bueno, además son de votantes, ¿no? La verdad, de la ciudadanía, pues, en general. Otro tema muy, pero muy complicado que tiene que ver con todo lo que ha ocurrido en Ecuador. Hemos estado dándole seguimiento al tema. La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, llevó la condena de México tras la entrada de las fuerzas ecuatorianas a la Embajada de Quito. Lo llevó ante la CELAC. Bárcena dijo que el asalto a la embajada debe ser condenado internacionalmente. Señaló que el actuar de Ecuador fue completamente desproporcionado. Vamos a escuchar. No hay espacios para el titubeo. Estos hechos deben ser condenados internacionalmente para salvaguardar las leyes que rigen a los países. El comportamiento del gobierno de Ecuador fue desproporcionado y no puede sentar precedente alguno. Es el momento de ver a una CELAC unida, una CELAC defensora de las normas internacionales. Absolutamente, lo que sucedió fue que la mayoría de los estados, la Unión Europea, prácticamente toda Latinoamérica condenó este hecho, porque ahora también tenemos más información. Los videos que presentó el presidente ayer son verdaderamente increíbles. O sea, Roberto Canseco, recordemos que la embajadora ya había sido declarada una persona non grata, entonces estaba por salir. El encargado de la embajada literalmente pone el cuerpo. O sea, llegan estos hombres armados, ni siquiera es como en otras detenciones que hemos visto, que
tocan el timbre, tratan de dialogar, o sea, llegaron con toda la intención de violentar, ¿no? Con la fuerza encañonándolo. Sí, o sea, era un mensaje también. Bueno, pues. se llevan al ex vicepresidente cargado de manos y piernas. Roberto Canseco decía, no puede ser. O sea, se escucha su voz diciendo, esto no puede ser. Y sí, la verdad es que nunca había sucedido. Sale, intenta impedir que el auto se lo lleve. Evidentemente, el ex vicepresidente ya estaba dentro del auto, ya no había forma de detenerlo. Termina en el piso, termina agachado, lo apuntan. Es decir, sí, las imágenes son muy reveladoras, ¿no? En ese sentido. Absolutamente. Y la verdad, sí reconocer al personal diplomático de México en Ecuador. O sea, es que decir el cuerpo suena poco, pero cuando son una serie de hombres armados completamente cubiertos en la noche, la verdad es que poner el cuerpo tiene un mérito extra. Y pusieron el cuerpo entre la puerta y la embajada para que no violaran nuestro territorio, pues, en nuestra diplomacia. Y bueno, Ecuador sigue defendiendo. Ayer el presidente también dijo algo que es muy interesante, que nadie se atrevería a hacer algo así si no hay respaldo de una potencia. Y es cierto, ¿no? O sea, es decir, es una decisión muy rara en un momento muy raro que tiene un costo altísimo y la pregunta es un poco eso, ¿no? Como, ¿por qué? Ecuador lo defiende, insiste en que México y las declaraciones habrían violado un principio de no intervención. Jorge Glass fue vicepresidente durante el correísmo, es parte de un grupo político que ha sido perseguido judicialmente con base, digamos, en informes que salieron desde Washington. La mitad de ese gobierno está exiliado en México, representantes legisladoras, justamente el ex canciller. O sea, había una tradición muy importante justo de asilo a ese grupo de izquierda en América Latina. Esto defiende todavía, por lo menos ante la OEA, Mauricio Montalvo, el embajador de Ecuador. El presidente de México, señor Andrés Manuel López Obrador, formuló muy desafortunadas declaraciones al poner en duda la legitimidad de las elecciones de 2023 en el Ecuador y al banalizar el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, violentando así el principio fundamental de no intervención en los asuntos internos de otros estados. Hay que decirlo, lo cierto es que se han quedado bastante solos en el panorama internacional. Más o menos, Canadá y Estados Unidos fueron no tibios, sino lo que sigue, ¿no? O sea, Canadá hasta dijo una aparente violación y es como, te paso el video, ¿qué hacemos, amigo? A ver, el ex vicepresidente Rafael Correa ha emitido un llamado a la Unión Europea y a la comunidad internacional en general, solicitando presiones políticas y judiciales con el objetivo de que el gobierno de Noboa otorgue el salvoconducto necesario para que Jorge Glass pueda acceder al asilo político concedido por México. Vamos a escuchar. Hago el pedido a Europa y al mundo para que haga las presiones políticas, judiciales que sean necesarias, porque esto no va a parar con simple llamado a la atención, para que el gobierno de Noboa dé el salvoconducto para Jorge Glass. Esta acción brutal fue porque pensó en sus limitaciones el presidente Noboa que le iba a dar popularidad para una consulta popular que tenemos el 21 de abril. Es decir, por fines electoreros vulnera una alegación diplomática y secuestra a un asilado. Bueno, lo cierto es que en este momento el ex vicepresidente del Ecuador, Jorge Glass, ya fue dado de alta del hospital y está nuevamente en esta cárcel de máxima seguridad, donde está en la figura, digamos, de prisión preventiva, en una serie de acontecimientos, la verdad, muy raros. Primero se dijo que había sido una ingesta de medicamento voluntaria, después que no había querido comer en señal de protesta. Lo cierto es que fue absolutamente incomunicado, no pudo hablar con su defensa, tampoco ha visto a sus familiares. O sea, supimos, porque así lo comunicaron, que había ingresado al hospital y ahora nuevamente está en la cárcel. Por otra parte, el presidente de Brasil, Lula da Silva, sostuvo una llamada con el presidente López Obrador, se solidarizó con él tras el asalto de las autoridades a la embajada y el mandatario brasileño expresó su intención de venir a México pasando la elección presidencial. Escuchamos. Então eu estou te ligando para dizer, companheiro, total solidariedade do Brasil com você e com o povo mexicano. Lo llamo para transmitirle la total solidaridad hacia usted y hacia el pueblo mexicano, el pueblo de Brasil. Bueno, hermano, compañero, presidente, me da mucho gusto escucharte, expresar nuestro agradecimiento por la solidaridad del pueblo brasileño y del gobierno que tú encabezas. Tanto Lula como Correa precisamente tienen en común haber sido perseguidos después de su gobierno por supuestas acusaciones de corrupción, que al final lo que buscaron fue inhabilitarles de la política.
En un cambio de tema radical, la situación en las presas del abastecimiento del sistema Cutzamala sigue agudizándose. Con base en el último reporte que tenemos, que es el del 1 de abril, el volumen del suministro sigue bajando, pasó de 34.8 a 34%. Esta es información del organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, de la Conagua. Por otro lado, Citlali Peraza, director del organismo de Cuencas Agua del Valle de México, informó que la presa Valle de Bravo se encuentra al 26.6% de su capacidad. Desde el pasado 6 de abril se dejó de extraer agua de ella para tratar de recuperar un poquito de este almacenamiento. Vamos a escucharlo. En la presa Valle de Bravo es importante mencionar que la Conagua desde el sábado 6 de abril implementó una estrategia para reducir las extracciones a cero. Es decir, desde el sábado 6 de abril se redujeron o se cancelaron las extracciones de la presa Valle de Bravo. Desde la redacción de Más Chilango. 8 de la mañana con 14 minutos, momento de conectarnos hasta la redacción de Más Chilango. Carlos Bautista, editor del diario Más Chilango, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Buenos días, estimado. Pues es una portada, siempre son muy interesantes, por supuesto, pero la de hoy es casi un posicionamiento político, ¿no? Ha habido una discusión muy importante en Mazatlán, en la Ciudad de México, sobre personas extranjeras que se quejan de que el ruido de nuestra cultura popular les molesta, y ahora esto se está buscando proteger, es decir, que se declare patrimonio a las y los organillos y a las personas organilleras, que por cierto están perfectamente bien identificadas y registradas, para evitar este tipo de confrontaciones. Cuéntanos un poco de lo que encontraron para esta portada de hoy. Bueno, justo hace menos de un mes, ya ven que una modelo de origen estadounidense se quejó lastimosamente de los organilleros de la Ciudad de México en sus redes sociales. De hecho, escribió literalmente así, la estoy citando a ella: darles dinero a estas personas es como decirles que está bien que contaminen con su ruido, por eso yo no lo hago, ¿no? Ahí la cita. Entonces, obviamente sus comentarios se hicieron virales y por supuesto las respuestas que recibió oscilaron entre la señalación de su desconocimiento de la cultura y la historia que hay detrás de los organillos, acusarla de parte de ser el problema de la gentrificación, otro gran tema que está bastante candente en la Ciudad de México, y hasta pedir que la expulsaran del país, ¿no? Obviamente las consecuencias de sus posteos llegaron al grado de que fue despedida de la agencia de moda para la cual trabajaba, o al menos eso lo hicieron público. Y pues un poquito para calmar los ánimos, pero pues este episodio trajo de vuelta una discusión que lleva bastantes décadas entre nosotros, ¿no? ¿Son los organillos una tradición o parte del ruido que abruma a la Ciudad de México, ¿no? Entonces, en el número de hoy, que pues pueden encontrar de forma gratuita en los puntos en que se distribuye el diario Más Chilango, hablamos de el origen histórico. Empezó como una cajita de música que inventaron en Francia en el siglo XVII que se llamaba clarinet y que se usaba para enseñar a cantar a los canarios. Ese fue digamos, como el abuelo de los organillos. Hablamos de cómo evolucionó, cómo se convirtió en el instrumento que hoy conocemos, cómo llegó al país en 1884 gracias a un acuerdo comercial de una distribuidora en México que se llamaba Casa Wagner y Leiden, que tenía sus oficinas en el centro histórico, Puebla y Guadalajara. Por eso no es casualidad que en estas ciudades existan todavía los organillos, y cómo, por ejemplo, este detalle de que los organillos tienen ahora un monito de peluche en el instrumento. Esto se debe a que los primeros cilindreros iban acompañados por monos capuchinos que estaban entrenados para recoger las monedas, ¿no? Claro. Entonces, en su momento, allá en el siglo XIX, servían como añadido visual y atracción curiosa para el público. De ahí que ahora el mote para chichincle, es decir, una persona que adula a un superior o cumple servilmente las órdenes o los caprichos de otra, sea el de monito cilindrero, por ejemplo, ¿no? En fin, hablamos de varias cuestiones históricas, pero sobre todo de este momento clave de que ahorita justo la legislatura local considera que este oficio está en peligro de extinción y pide a la Secretaría de Cultura que lo declare patrimonio cultural inmaterial de la Ciudad de México, ¿no?
Y en este sentido, Carlos, rapidísimo, nos queda un minutito nada más, pero preguntarte si esto le daría algún beneficio a las personas organilleras, porque lo cierto es que, digamos, toda la parte cultural es muy interesante, pero también están muchas veces en una situación de profunda vulnerabilidad, ¿no? Sin ningún tipo de prestación, estando en la calle, sin ningún tipo de apoyo, pagándose sus propios insumos, digamos. En ese sentido, si se declara esto, ¿tendrían algún tipo de beneficio directo? Pues esperemos que sí. Primero es esperar que se declare patrimonio cultural inmaterial. Eso ya podría ayudar a que tengan mejores garantías en su trabajo, aunque muchos de ellos están sindicalizados o pertenecen a organizaciones. Como bien dice, solo viven de lo que recogen a diario del público, ¿no? O sea, no tienen un sueldo, no tienen un seguro social, pues la mayoría de las personas que se dedican a esto, por ejemplo, más de la mitad, alquilan diariamente el aparato, es decir, ni siquiera son suyos, ellos costean los uniformes, sus gastos, o sea, no tienen ninguna garantía de nada, ¿no? Claro. Lo interesante es que una vez que la Secretaría de Cultura declare este oficio como patrimonio cultural, se puede legislar para que ya tengan pues garantías, ver si podría negociarse algún tipo de patrocinio, claro, para seguro social, en fin, sí, todo eso queda en veremos. Una propuesta interesante es que dentro de estos borradores es que justo un impuesto a los nómadas digitales, que también está en la legislación, para paliar un poquito esto de la gentrificación, que también está ahorita en discusiones en el Congreso local, podría servir precisamente para estos servicios, ¿no? Para que una lanita de eso se vaya a estos oficios que son pues muy tradicionales, pero no tienen ninguna cobertura, ningún seguro de parte del gobierno. Sí, trabajos no remunerados, tal cual. Pues muchísimas gracias por toda esta información que podemos leer más a detalle en la edición del día de hoy de Más Chilango, que como nos dice se encuentra por toda la ciudad de forma gratuita. Carlos Bautista, muchísimas gracias y ojalá que nos veamos más por acá en este espacio. Claro que sí, cuando gusten. Muy buen día. Muy buen día. Última hora. Vamos con información de última hora. El jefe de gobierno, Martí Batres, acaba de tuitear sobre esta situación del agua posiblemente con mala calidad en varias colonias de la alcaldía Benito Juárez. Escribió en su cuenta oficial de Twitter o de X lo siguiente: el gobierno de la Ciudad de México informa que fue identificado y cerrado el punto donde se originó la problemática del agua reportada por vecinos del poniente de la alcaldía Benito Juárez. En el marco de estos hallazgos fue cerrado un pozo de agua en la Álvaro Obregón que únicamente abastecía a Benito Juárez. Abrimos hoy este espacio con el reporte justo de lo que pasó en la noche en este pozo. Dice Martí Batres, fueron cerradas precautoriamente 2 industrias que manejan diversos componentes y sustancias en la zona. Petróleos Mexicanos verificó sus ductos ubicados en la región sin encontrar variación en la presión de los mismos. Los trabajos coordinados van a continuar y el gobierno capitalino seguirá informando. Hoy tiene actividades el jefe de gobierno a las 10 de la mañana, acude a Palacio Nacional a el aniversario luctuoso de Zapata y después tiene una conferencia de prensa a las 2 de la tarde, según la agenda oficial. Supongo que ahí será cuestionado al respecto. Sí, porque si nos queda información antes. Sí, claro, faltan muchas preguntas todavía por responder. Vamos a estar pendiente. Evidentemente esto es información en desarrollo, pero aparentemente estaría relacionado con el reporte que les dábamos muy tempranito esta mañana, donde estos pozos en la alcaldía Álvaro Obregón y justo cerca del límite con la alcaldía Benito Juárez fueron resguardados en un principio, se fueron a hacer nos comentaba nuestro compañero reportero del Universal que se habían ido a hacer las pruebas de agua, pero que se veía, se sentía, se olía pues esta agua contaminada. En fin, estaremos dándole seguimiento a esto. La entrevista. ¿Ya estás grabando? Vamos con otros temas. Le agradecemos muchísimo que nos acompañe en este espacio a Jerónimo del Río. Él es investigador de la Fundación para la Justicia y el responsable de este informe que le adelantábamos al principio de esta emisión. No nos dejen morir aquí. Bienvenido, Jerónimo. Muy buenos días y gracias por estar en estos micrófonos. Muy buenos días y muchas gracias a ustedes por el espacio.
Por el contrario, Jerónimo, pues preguntarte de inicio, hemos estado platicando evidentemente justamente en el contexto del aniversario, digamos, de lo que ocurrió, de esta tragedia en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua. Ahora bien, lo que ustedes hacen en alguna parte del informe, porque evidentemente esto es consecuencia de una serie de irregularidades que no empezaron en ese momento, ¿no? Que digamos llevan años y lamentablemente no cambian, que tienen que ver, por ejemplo, con las irregularidades en la detención de las personas migrantes, la forma en la que están adentro de las estancias migratorias, es decir, hay una serie de un contexto muy complejo en ese sentido y ustedes lo exploran en este informe. Sí, totalmente. Bueno, primero que nada, lo que nosotros sostenemos y venimos diciendo desde hace varios años es que México ha optado por una política migratoria que mata a las personas migrantes. Lejos de tener una atención humanitaria, lo que han decidido es criminalizar y tratar de la peor manera a quienes transitan por nuestro país. En el informe lo que van a poder encontrar es que nosotros documentamos detenciones arbitrarias y situaciones de tortura al interior de la estancia, así como una serie de acciones y malos tratos por parte de los agentes del instituto y los guardias de seguridad privada pertenecientes a una empresa de seguridad privada contratada por el instituto en contra de las personas migrantes. Claro, ¿qué tan difícil? Entiendo que este informe es con base precisamente en víctimas, ¿no? Sobrevivientes y sus familias, testimonios, en un ambiente tan hostil, militarista también, al que se enfrentan las personas en situación de movilidad. ¿Qué tan fácil o difícil fue que hablaran, que se acercaran, digamos, a otro tipo de personas mexicanas? Pues fue muy complicado, principalmente porque los sobrevivientes y las familias de quienes fallecieron, pues tienen daños irreparables producidos a partir del incendio, pero nosotros tuvimos contacto con los sobrevivientes desde que llegaron a la Ciudad de México para recibir atención médica y bueno, a partir de ahí ha sido un proceso largo, paulatino, que ha sido marcado por el ritmo de cómo ellos se han ido sintiendo, pero en todo momento impulsado por su valentía y búsqueda de justicia. Jerónimo, déjame preguntarte por lo que han encontrado respecto a la atención a las víctimas directas, los sobrevivientes, las víctimas indirectas, las familias. ¿Cómo se ha comportado, digamos, las autoridades a partir de esta tragedia? Yo te diría que se han comportado con una actitud un poco irregular. Por un lado, sí hubo medidas de asistencia a las víctimas y a los sobrevivientes, sobre todo cuando estaban en la situación médica más crítica. Estas medidas de atención fueron implementadas por el Instituto Nacional de Migración, lo cual nos pareció sumamente desafortunado porque fue el propio perpetrador de los hechos quien se encargó de atender a las víctimas. Y con el mismo titular desde ese momento, lo cual a muchos nos trae sorprendidos, digamos. Correcto. Y no la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, quien por mandato es quien debía hacerlo. Por otro lado, las medidas de reparación, estamos lejos de tener una reparación integral del daño. Han habido algunas medidas de reparación, sobre todo en términos de compensación económica, pero también no de manera igualitaria a todas las víctimas. En ese sentido, nosotros queremos denunciar y levantar la voz, porque las víctimas representadas por las organizaciones de la sociedad civil han tenido un trato diferenciado que las otras. Para cerrar, Jerónimo, preguntarte, ya nos has hablado mucho de este contexto en que suceden las detenciones en Ciudad Juárez, esta discriminación y política que no busca los derechos humanos, sino la contención. Preguntarte todo esto materializado, digamos, en denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos, ante la Fiscalía, ¿qué procesos legales y jurídicos hay pendientes y qué podemos esperar para los siguientes meses en el sentido específico de este caso? Pues está en proceso de investigación encabezada por la Fiscalía General de la República. Y nuestra intención es que bueno, esto se llegue a la justicia imputando a quienes sean responsables. Nosotros como organizaciones defensoras nos encargamos de la defensa penal de las víctimas. Y bueno, hasta el momento hay 11 personas imputadas, principalmente con delitos graves a quienes se encontraron en la estancia, pero no así a los altos funcionarios del instituto, a quienes nosotros consideramos que deben empezar a ser investigados por el delito de homicidio debido a la cadena de mando. Sin lugar a dudas, Jerónimo del Río, agradecerte de verdad muchísimo tu tiempo. ¿Dónde podemos consultar este informe? ¿Dónde podemos consultar el trabajo que hacen en Fundación para la Justicia?
Sí, yo los invito a seguirnos en las redes sociales, nos pueden encontrar como Fundación para la Justicia y también en la página de la Fundación, que es Fundación para la Justicia, y en el micrositio bajolabota.com, ahí pueden descargar el informe y encontrar otros esfuerzos que estamos realizando. Pues muchísimas gracias, Jerónimo, te mandamos un abrazo. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Son las 8:28, una pausa y volvemos con más.
chilangos pasa? Regresamos. El reporte de tráfico desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 8 de la mañana, 33 minutos, momento de irnos rapidísimo hasta las calles de esta capital. El oficial Gregorio Chávez nos tiene la información de las calles. ¿Oficial? ¿Qué tal? Muy buenos días, Luciana. Vamos con la información vial. La avenida de los Insurgentes registra asentamientos al cruce con semáforos a partir del eje 2 norte y hasta llegar a la avenida Paz a la Reforma, con condiciones similares en el eje central Lázaro Cárdenas, desde Fray Servando Teresa de Mier y hasta por lo menos Plaza Garibaldi. Incremento totalmente el aforo vehicular sobre la avenida 608, procedente de la avenida 402 y con dirección hacia el circuito interior, o bien se desea continuar su paso sobre la avenida Oceanía, con condiciones similares allá en el viaducto Miguel Alemán de la avenida de los Insurgentes y hasta llegar al eje 1 poniente Cuauhtémoc. Por el momento, soporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ¿Qué chilangos pasa? ¿Qué? Tenemos también información sobre lo que sucede en el Metrobús para contarnos más al respecto de manifestantes que están precisamente causando algunas alteraciones al servicio. Saludamos a René Saide, subgerente de comunicación del Metrobús. Gracias, subgerente. Muy buenos días. Adelante. Hola Luisa, Luciana, muy buen día. Para comentarles que esta mañana realizamos circuitos por la presencia de manifestantes al cruce de Avenida Paseo de la Reforma y Avenida Hidalgo, por lo que el servicio de Metrobús en línea 7 queda de Indios Verdes y Hospital Infantil La Villa a Glorieta Violeta y de Campo Marte a la Glorieta de Amajac. Invitamos a las y los usuarios a que visiten el portal de Metrobús para conocer el estado del servicio en tiempo real, www.metrobus.cdmx.gov.mx. Tómelo en cuenta, la afectación en línea 7 hasta el momento. Luisa, Luciana. Muchísimas gracias de verdad por esta información. Estamos muy al pendiente. René Said, gracias y buen día. Que tengan buen día. Estamos pendientes. Última hora. Información importantísima, son las 8 de la mañana con 35 minutos, viene de la conferencia matutina Luisa y viene desde Guerrero, desde Tixla particularmente, porque esta madrugada elementos del Ejército Mexicano en coordinación con la Fiscalía General de la República cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de David N., esto por el delito de homicidio calificado con ventaja en grado de tentativa en contra de Yankee Cotán Gómez Peralta, el estudiante normalista de Guerrero. Durante la detención, informan las autoridades, se localizaron 3 armas, un revólver y 2 escopetas. Esto lo está diciendo en este momento el presidente López Obrador en la conferencia matutina. Así es, hay que recordar que los presuntos involucrados en este falso retén eran 3 policías, 2 fueron detenidos, este se encontraba prófugo, finalmente se reporta que ya fue detenido. Falta ahora que sea o que nos informen sobre la presentación ante un juez y la determinación ahora sí de su situación jurídica. Habrá que ver por qué también lo que dicen es homicidio calificado en grado de tentativa. Habrá que ver si este delito se reclasifica o si en efecto solamente se lo va a imputar por el delito de homicidio en grado de tentativa, es decir, que no se consumó el hecho. Sin embargo, Yankee Cotán Gómez, como todos lo sabemos, fue asesinado, por lo tanto habrá que revisar ahí los detalles, pero en principio es información de última hora importantísima que viene de la conferencia. La entrevista. ¿Ya estás grabando? Seguimos en temas de seguridad, pero ahora regresamos a la capital del país. Vamos a platicar con Salvador Guerrero Chiprés, él es presidente del Consejo Ciudadano, específicamente sobre el delito del secuestro aquí en la capital del país. Bienvenido, presidente. Muy buenos días, Salvador. Buenos días, qué gusto saludar a Luisa, Luciana, a ustedes y a su audiencia. Muchísimas gracias, el gusto es todo nuestro, Salvador. Preguntarte, se han cumplido 20 años del Consejo Ciudadano y lo cierto es que el tema del secuestro en particular aquí en la capital del país, lo decíamos al inicio del espacio, ha cambiado radicalmente. En algún momento era, digamos, el tema central de discusión cuando hablábamos de materia de seguridad. ¿Qué nos dicen los números, presidente? Mira, por ejemplo, hay que decir que hace 20 años estábamos hablando de un número de secuestros que movilizó a la ciudad entera y a todo el país. Fue la manifestación más grande en su tipo que ha habido en América Latina, probablemente en el mundo. Éramos más de 350,000 personas marchando todos de blanco a favor de la seguridad. De ese momento a en tasa por 100,000, y también en datos duros, la disminución del secuestro en la ciudad es de 94%. Es un dato muy importante y revelador de los cambios que ha habido en la Ciudad de México. Y si comparamos 2018, el último año de la administración de Miguel Ángel Mancera,
Contra el año pasado, la disminución es de 84%. Y lo pongo en datos duros. En 2018 hubo 280 secuestros. 2018, Ciudad de México. El año pasado hubo 29 en la Ciudad de México y en el 2023 hubo 27, es decir, 28 en promedio de los últimos 2 años contra 280 secuestros en el 2018, el último año de la administración de Miguel Ángel Mancera. Entonces es muy importante y hay que insistir, un solo secuestro que haya es motivo de preocupación y de interés, y al mismo tiempo pues hay que insistir en que ha habido una evolución, un resultado positivo en 5 años y también en 20 años. Sin duda, es como decía Luciana ahora, hasta un tema empírico, ¿no? Ya no escuchamos, ya no vemos estos casos de alto perfil como como bien decías, durante esos tiempos. Preguntarte si hay algún otro dato a cruzar, ¿hay alguna otra característica? ¿Sucede estos pocos, pero todavía casos, estos 20 y tantos, en alguna colonia de, no sé, alto ingreso? ¿O hay algún otro indicador que se cruce? ¿O es una cosa casi que aleatoria? Bueno, en principio... estamos hablando en este caso, si vamos a los números más finos, si vamos a tasa por cada 100,000 habitantes en alcaldías, el primer lugar lo tiene Cuauhtémoc, la alcaldía Cuauhtémoc, el segundo lo tiene Azcapotzalco, después Venustiano Carranza, después Miguel Hidalgo, después Tlalpan, y de ahí hacia abajo son porcentajes muy menores. Así que en principio sigue habiendo, sí, como lo estamos diciendo, pues todavía existe. Pero también han ocurrido otras cosas, una, digamos, migración territorial de los secuestradores, han ido a otros lugares donde la atmósfera de seguridad es distinta, en otras palabras, donde se percibe y hay más inseguridad, esa es una forma de migración. Segunda, se han desplazado hacia el mundo digital intentando más los secuestros digitales, lo cual quiere decir más bien se han trasladado hacia el delito de la extorsión, dado que los secuestros digitales no son en realidad secuestros. Y tercero, me parece también muy importante, pues que han estado trasladándose a otros delitos muy diversos, entre los cuales yo diría que están en primer lugar el fraude y la extorsión en diversas modalidades. Así que esas migraciones han ocurrido. Sí, de las que hemos platicado también en este espacio. Salvador, ya para cerrar, te haría 2 preguntitas rapidísimas. ¿Cómo estamos en la Ciudad de México respecto a otras entidades del país? Y también preguntarte si hay algún tipo de impacto diferenciado, hombres, mujeres, edades, algún tipo de característica que podamos dar. Bueno, lo que puedo dar a la mano y con los datos muy claros es primero que hay entidades que tienen mucho más casos en tasa por 100,000, los menciono rápidamente. En primer lugar está en 2023 Morelos, lo cual implica también un tema que tenemos que vigilar. En la medida que otros estados colindantes no mejoran también los datos de la Ciudad de México. Morelos, Chihuahua, Colima, Oaxaca, Querétaro, Zacatecas, Sonora, Hidalgo, Michoacán, Tabasco, Tamaulipas, el Estado de México, Guerrero, Nayarit, son los estados que tienen más secuestros en tasa por 100,000 y varios de esas entidades en números absolutos que la Ciudad de México. En términos de hombres y mujeres está más o menos equilibrado, y en términos también de tasa de secuestros hay que insistir en eso, que ha disminuido en todas las entidades. En todas las demarcaciones, y eso es algo que hay que reconocer. A propósito, que siempre hay que decir los datos. Muchas gracias. Absolutamente. Pues agradecerte como siempre, Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano. Gracias por esta plática, gracias por la información y dejamos micrófonos abiertos. Gracias, Luciana, a sus órdenes. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Te invitamos a seguir la conversación en redes sociales. Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como @¿Qué chilangos pasa? Y en Twitter desde la cuenta de Chilango, @chilango.com. Siguen las reacciones a lo que ha sucedido en las últimas horas con este pozo en la alcaldía Álvaro Obregón, clausurado por Pemex y por la Guardia Nacional, confirmado esta mañana en voz del jefe de gobierno, en texto, digamos, a través de sus cuentas oficiales, que es
al menos en este momento, la hipótesis sobre la causa contaminante del agua en varias colonias de la Benito Juárez. Ahora la alcaldesa en Álvaro Obregón, Lía Limón, también publica un mensaje. Dice, el jefe de gobierno, Martí Batres, saca un comunicado en el que dice, Lía Limón miente, diciendo que la causa del agua contaminada en Benito Juárez y en Álvaro Obregón es porque algunas cisternas de domicilios particulares están sucias. Al mismo tiempo, manda a la Guardia Nacional, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a SACMEX a acordonar y revisar el pozo Alfonso 13 en Álvaro Obregón. No olvidemos que Martí Batres, dice Lía Limón, al que hoy no le importa que los capitalinos consuman agua contaminada, es el mismo al que hace años no le importó darle a la población más vulnerable leche contaminada. Estoy parafraseando lo que dice en realidad su tuit. Esto dice Lía Limón. Lo cierto es que no dice eso exactamente el tuit del jefe de gobierno. Lo que Martí Batres dijo fue identificado y cerrado el punto donde se originó la problemática de agua reportada por vecinos de Benito Juárez. En el marco de esos hallazgos fue cerrado el pozo. Dice, fueron cerradas precautoriamente 2 industrias que manejan componentes y sustancias en la zona. Nunca se refiere a cisternas de vecinas o vecinos. Escuchemos de cualquier manera a la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón. Venimos llegando a donde está el pozo de SACMEX, ese que tiene el problema y que el gobierno de la ciudad está ocultando. Aquí la presencia de la Guardia Nacional y aquí la presencia de Pemex. Llama muchísimo la atención que el jefe de gobierno en sus declaraciones y en su comunicado diga que no pasa nada, cuando aquí están prácticamente pues todas las instancias, está lleno de policías, es decir, para no pasar nada, pues esto está raro, ¿no? Está toda acordonada la zona, camiones de CFE, allá está Protección Civil, sistema de aguas. Llama muchísimo la atención que el jefe de gobierno salga a decir que el agua contaminada está contaminada porque dura mucho tiempo en las cisternas de los vecinos, pero que ahorita tengan acordonado todo esto. Yo creo que así como el jefe de gobierno algún día no le importó darle a los ciudadanos leche con caca, hoy tampoco le importa que las casas de los vecinos tengan agua contaminada además de sustancias que podrían ser peligrosas. Plantas, gente y otros bichos. Con Eugenio Fernández en ¿Qué chilangos pasa? Son las 8 de la mañana, 45 minutos. Recibimos, como cada miércoles, Eugenio Fernández. ¿Cómo estás? Hola, chicas. Muy bien. ¿Y ustedes? Bien. Pues lista para hablar de cosas contaminantes. Muchísimos temas, querido Eugenio. Precisamente hablemos sobre pesticidas, sobre glifosato, sobre agricultura en general en nuestro país. Ha habido una especie de estrella floja sobre este glifosato. Ha sido un tema central, digamos, de este gobierno. Problematizó, digamos, hasta secretarías completas. En este momento se suspende el decreto por el que se prohibía el glifosato. La CONACYT salió a decir que eso no tenía ningún sentido, que no, el glifosato tenía muchos problemas. Cuéntanos, para entender el contexto de tu columna, ¿de qué hablamos cuando hablamos de glifosato? ¿Por qué se utiliza en territorio nacional? ¿Por qué se está intentando prohibir? Mira, el glifosato es un herbicida, básicamente, que se usa en todo el mundo, y en todo el mundo ha generado un montón de problemas. Tiene 2 inconvenientes básicos. El primero es que es un pesticida diseñado para matarlo todo, un herbicida diseñado para matarlo todo. Es un veneno diseñado para ser un veneno que acaba con todo, salvo con ciertos cultivos seleccionados que son los favoritos de la agricultura industrial. Es un pesticida que se ha tratado de prohibir en Europa. Europa estuvo a un paso de prohibirlo ahora. Muy probablemente se termine por prohibir en la próxima repetición del mismo juicio, que cada tanto se lo tiene. La Organización Mundial de la Salud lo ha catalogado como posible carcinógeno, ¿no? Que ese es el segundo problema que tiene. No solo que acaba con todas las plantas que haya en los terrenos donde cae, sino que además muy probablemente genere cáncer en los seres humanos. Ahora, el problema con las iniciativas para prohibirlo, sobre todo cuando lo que se tiene es la aparente intención del gobierno mexicano de defender la biodiversidad y la agrobiodiversidad, es decir, la diversidad genética y de distintos cultivos, es que en realidad se está tratando de atacar el síntoma y no la enfermedad. Es como querer curarse, qué sé yo, un dolor de cabeza en lugar del tumor cerebral, ¿no? Porque el glifosato en realidad es uno de muchísimos venenos que se usan en la agricultura industrial en México y en el mundo, y esos venenos son en realidad
apenas una de las herramientas que usa esta agricultura. La agricultura industrial es esa forma de producir vegetales, no solo alimentos, sino también fibras como el algodón, leguminosas o oleaginosas para los combustibles, digamos un montón, maíz obviamente para el alimento, soya para el forraje, un montón de productos que lo único que tienen en común es que son plantas y se las produce para generar la mayor ganancia posible en el menor tiempo posible. Y en ese sentido requieren de grandísimas extensiones de terreno para ser rentables y necesitan de tirar estos venenos sobre el planeta y sobre la Tierra, ¿no? Al hacerlo, acaban con toda la biodiversidad que hay en esos terrenos, son enormes monocultivos, pero lo mismo no pensemos solamente en las oleaginosas, pensemos en el paisaje tequilero, que yo no sé por qué en Jalisco se sienten tan orgullosos de él, porque es un paisaje ambientalmente terrorífico y culturalmente también. Es un paisaje de hectáreas y hectáreas y hectáreas y hectáreas de monocultivos, ¿no? Eso destruye el medio ambiente y destruye los lazos culturales que nos vinculan con la tierra, que nos vinculan con la comida, que nos vinculan con nosotros mismos, con nuestra cultura, con nuestra gastronomía, ¿no? Eugenio, entonces el enemigo es la agricultura industrial, no el glifosato. Déjame pararte ahí un segundito y preguntarte, digamos, si no es el glifosato y es la agricultura industrial, ¿qué se podría hacer en ese sentido? ¿Falta regulación, faltan leyes, hay que prohibirla, digamos? ¿Por dónde crees que está el camino? Mira, hay dos caminos. Uno es efectivamente prohibir el glifosato, pero ese es apenas uno de los pasos y no necesariamente es el primero que hay que dar, porque es un paso complicadísimo, ¿no? Porque la agricultura industrial sabe que depende de estos venenos y va a echar toda la carne al asador en defensa de ellos, como ya hizo en Europa, como ha hecho en Estados Unidos y como hizo efectivamente en México, ¿no? Uno de los pasos primeros que se pueden dar y que no les duele tanto a la agricultura industrial, pero que sí nos beneficiarían muchísimo a todos, para irla arrancando de raíz, es cambiar las políticas públicas que hay hoy y no se tienen que prohibir, se tiene que cambiar la estructura por lo pronto de comercialización de los productos, porque la agricultura industrial, como necesita estas grandes escalas, necesita también las grandes escalas para el comercio y necesita que el Estado las imponga. Entonces, un pequeño productor de la región Mije en Oaxaca, o un pequeño agricultor de Hidalgo, un pequeño productor tequilero del propio Jalisco que mantiene un paisaje agrobiodiverso, no puede competir contra los grandes productores cuando Walmart te pide que tu surtido pueda satisfacer a todo el país, ¿no? Entonces, una de las posibles soluciones que se pueden tomar es favorecer el surgimiento de pequeñas centrales de abasto en las capitales de los estados y hacer un trabajo de intervención activa en la economía, de convencer a los productores y a los consumidores y a los intermediarios con incentivos, con impuestos, con subsidios, pero también con un trabajo de inteligencia de mercado, de que compren en esas pequeñas centrales de abasto, ¿no? Muchísimos de los productos que se consumen en La Paz, en Baja California, salen de La Paz, llegan a la central de abasto de la Ciudad de México y de aquí regresan para allá. Eso no hay productor que lo sostenga. Eugenio Fernández Vázquez. De entrada se pueden tomar esas medidas. Todo esto lo leemos con mayor amplitud en piedepágina.mx. El glifosato es el síntoma, la agricultura industrial es la enfermedad. Como siempre, un gusto escucharte. Muchísimas gracias y nos vemos el siguiente jueves. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo muy grande. Abrazo. Última hora. Bueno, nos vamos rapidísimo con información de última hora, 8 de la mañana, 51 minutos. La OEA aprueba resolución condenando la irrupción de Ecuador en la Embajada de México. Son 29 votos a favor, 1 en contra de Ecuador, 1 abstención de El Salvador, México ausente. Interesante la abstención, ¿no? La verdad que eso sí me llamó mucho la atención, pero en principio se aprueba esta resolución condenando enérgicamente la irrupción de las fuerzas de seguridad ecuatorianas en la Embajada de México. Hablemos de deportes. Grand Slam en ¿Qué Chilangos pasa? Querida Olga Irata, 3 minutitos, todos tuyos. Buenos días. ¿Cómo están, mis niñas? Buenos días. Hermana. El América imponente, como lo hacen los grandes en la vida. Solamente pocos pueden hacer lo que hace, cómo se maneja, cómo de pronto
todo lo está haciendo muy bien el América. Tenía ventaja de 4-0 y ayer en el Estadio Azteca, en el partido de vuelta de cuartos de final de la Conca Champions, terminó 5-2, un total de 9-2. Las anotaciones de Valdés, Quiñones, Martín, Henry Martín, Cendejas y Rodríguez. Ahora hay que esperar rival, pero por lo pronto van a enfrentar a los Diablos Rojos, Thiago Volpi, porterazo del Toluca. Y como dice la canción de José José, ya es un volcán apagado. Lo que pasó ayer en el Universitario, mis niñas, la verdad es que fue desconcertante. Los Tigres no consiguieron su pase a las semifinales, empataron en el de ida 1-1, quedaron en penales 3-4, no pudieron. Hubo varios goles anulados por fuera del lugar. André Pierre Guignac no pudo hacer el héroe de la película en esa ocasión. Entonces, bueno, pues la verdad es que, pues, triste para el conjunto del norte. Hoy, Monterrey enfrenta al Inter de Miami de Lionel Messi, Emilio. Algo que allá está haciendo todo un fenómeno, gran dispositivo de seguridad. Mis niñas, parecía que llegaba un presidente. No, o sea, de verdad, extrema la seguridad para recibir al mejor jugador del mundo, es cierto, al campeón del mundo también es cierto, pero pues a ver cómo les va a los Rayados, que por ahí escucho risas nerviosas. Decía, no, estaba pensando el presidente de nuestros corazones futbolísticos, Olga Hirata. A veces sí lo quieren ver las personas. Exacto, a ese no lo huyen. Oye, y me gusta la mentalidad de Fernando Ortiz, para terminar, que Messi se preocupe por nosotros, no por tema de soberbia, sino está hablando de que le van a competir al Inter de Miami. Mis niñas, vamos a ver qué pasa con este encuentro y por lo pronto el viernes nos escuchamos. Claro que sí, nos escuchamos a las 5, nos escuchamos el viernes aquí en ¿Qué Chilangos pasa? Gracias, Olga, querida, gracias, Luisa. Con eso, pero estaba esperando a ver si Olga decía algo Luisa más. se quedó dormida. Es que pensé que Olga iba a hablar, pero bueno, Olga ya se nos fue. Pues ya a las 5 ya se nos fue este programa. Hasta mañana, se queda con Sopitas FM.